días, yo voy a hablar sobre el gestor de base de datos NoSQL, específicamente MongoDB. Soy el universitario Brian Julio Torres Vargas. Bueno, ¿cuál es la principal diferencia entre SQL y NoSQL? Es que SQL maneja modelos relacionales y también maneja tablas, las cuales se relacionan unas a otras mediante las claves foráneas y las claves primarias, ¿no? Y bueno, el esquema. SQL maneja un esquema que es muy difícil de cambiar. Es un poco incómodo a la vez, ¿no? A diferencia de NoSQL, que maneja un esquema libre, tiene un esquema libre en sí, en lugar de crecer hacia abajo, crece hacia los costados, a diferencia de SQL que crece hacia abajo. Mientras NoSQL, bueno, otra de sus características principales de NoSQL es que son no relacionales, eso ya se indicó anteriormente, que una tabla no se relaciona con otra, sino que maneja una estructura de embebida, ¿no? Así que un dato puede estar dentro de otro dato, o sea, una estructura puede estar dentro de otra estructura, ¿sí? Otra de sus características es que utiliza el lenguaje JavaScript, específicamente las orientadas a documentos, que son las JSON, además de su sencillez, es decir, como es un esquema libre, la sencillez es un poquito buena, ¿no? Porque ya no tienes que estar manteniendo un esquema o una estructura definida como en SQL, sino es que aquí en NoSQL ya la estructura puede cambiar, o sea, no está nada definida aún. Bueno, la velocidad respecto a SQL y NoSQL se nota cuando ya se tiene bases de datos extremadamente grandes, donde NoSQL responde mejor a diferencia de SQL, porque ya no utiliza modelos relacionales, ya no tiene que estar consultando tabla en tabla, realizando consulta tabla por tabla mediante claves foráneas y primarias, sino que utiliza el lenguaje, o sea, la estructura embebida, entonces ya busca más fácilmente los datos. Es un esquema libre, eso ya se habló anteriormente. Bueno, ¿cuál es el esquema de la tabla SQL? Una tabla SQL está formada por filas y columnas, cuya intersección es un registro, eso ya lo conocemos. Bueno, a diferencia de las colecciones NoSQL, donde cada columna pasa a ser un campo y donde cada registro pasa a ser datos del documento, y donde antes había filas, a diferencia de esta tenía una fila, ¿verdad? En este caso pasa a ser un documento en sí, ¿no? Bueno, para la creación de una base de datos se tienen las siguientes sentencias o reglas. Bueno, para crear una base de datos se utiliza el comando use. En este caso voy a crear una base de datos mi colegio. Bueno, db indica en qué base de datos nos encontramos. Eso es principalmente para guardar bases de datos o cambiar bases de datos. Y bueno, show dbs muestra todas las bases de datos que tengo en el servidor, ¿no? Bueno, la parte de creación de colecciones, hay dos maneras de crear una colección. En sí, recordemos que una colección es en sí una tabla que sería en SQL. Entonces, para crear una colección es similar a crear una tabla en sí, ¿no? Bueno, existen dos tipos de colecciones. Dos maneras de crear una colección. Una sería creación implícita, la otra sería creación explícita. Bueno, en la creación implícita se tiene el siguiente comando, db.colección, donde colección podría ser cualquier nombre de la tabla o de la colección en este caso, y insertamos un valor, en este caso podría ser clave valor. Entonces, al insertar clave valor en una colección que todavía no existe, entonces automáticamente crea la colección con el simple hecho de insertarle valor ya a una colección, no importa si existe o no. Eso sería en la creación implícita. En la creación explícita, primero podríamos crear así, de la siguiente manera, db.createCollection, en este caso colección. En colección podría ir persona, animal o cualquier otro tipo de tabla, en este caso colección, ¿no? Y bueno, se podría insertar, en este caso ya, el valor a la colección. Entonces hay una diferencia entre implícita y explícita, es que la implícita es más sencilla, es más intuitivo que la explícita, en donde tendrías que estar creando una tabla y recién ingresar el valor. Entonces, yo voy a utilizar creación implícita en los siguientes ejemplos. Bueno, en el gestor de bases NoSQL, los siguientes comandos se va a listar. Bueno, para listar todas las colecciones que se tiene en la base de datos,
se utiliza este comando show collection. Para mostrar los documentos de una colección se utiliza bd.collection. En lugar, recuerden que donde dice colección está marcado con verde es el nombre de la tabla o el nombre de la colección en sí, ¿no? Puede ser persona, animal, etc. Y .find. El .find te lista todos los documentos de la colección, pero en una manera desordenada en sí, ¿no? De una manera seguida. Y se utiliza el .pretty para que se muestre de una manera agradable para los ojos, ¿no? Para que no haya mucha confusión. Bueno, eliminación de una colección, se utiliza bd.collection, el nombre de la tabla o de la colección, y .drop, eliminación de un documento. Bueno, en este caso se escoge bd.collection del delete one, o sea, que quiere eliminar una colección, o un documento, mejor dicho, de la colección con el ID, en este caso va a variar. Una cosa a tomar en cuenta en NoSQL es que, bueno, en este caso MongoDB, es que no es necesario proporcionarle un ID, ya que MongoDB lo crea automáticamente el ID a una tabla o a una colección. Bueno, eliminación de una base de datos se utiliza bd.drop_database. Para eliminar una base de datos hay que tomar en cuenta que hay que estar en la base de datos que se quiere eliminar, y eso es con db, ¿no? Con db podemos saber en qué base de datos nos encontramos, y si queremos cambiar a otra base de datos usamos el use para cambiar. Bueno, para la parte de las consultas, bueno, existen operaciones que serían estas: igualdad, en este caso sería stock, o bien cualquier valor que se quiera usar con el 0, ¿no? Con el 0 podemos indicar que es igual y podemos indicar cuando es menor que con el pesos LET y ponemos el valor. Entonces eso daría de que me daría de la consulta a todos los valores que sean menor a 15, ¿no? Puede ser en cualquier caso, ¿no? Puede ser precios, puede ser notas, o sea, en fin, puede ser muchas cosas. Bueno, como podemos ver, esto continúa el menor o igual que el pesos LTE, y colocas un valor y así sucesivamente, es donde esta tablita se puede ver para realizar las consultas. Y el A, claro, se puede utilizar desde esta manera, donde inicias la clave y el valor, y la coma nos indica que es el A, ¿no? Respecto a la clave 2 y el valor, ¿no? Bueno, para esta parte, ¿cuántos minutos vamos? 7 minutos, bueno, en 3 minutos. Bueno, en esa parte vamos a crear una base de datos. Iniciamos el servidor. Una vez iniciado el servidor, se va a crear una base de datos siguiendo los pasos anteriores para que no sea muy largo. Bueno, para crear la base de datos hacemos lo siguiente, ¿no? Creamos en este caso mi colegio. Yo voy a crear una base de datos llamada mi colegio. ¿Ven? Como puede ver, se creó. ¿Cómo podemos listar esto? Entonces sería con show dbs, podemos ver toda la base de datos que tengo. Aquí no se muestra la base de datos mi colegio debido a que no tiene ninguna tabla y ningún dato insertado. Entonces lo que vamos a hacer en este caso va a ser insertar una tabla. Entonces vamos a hacer db. Crear una colección, en este caso. Crear una colección, en este caso vamos a ponerle estudiante. Una colección estudiante. Entonces, mira, me indica que ya se ha creado la colección. ¿Cómo podemos ver qué colecciones tenemos? Entonces, podemos ver de la siguiente manera. Show collections. Podemos ver que solo hay una colección. Si queremos crear otra colección, podemos usar. En este caso, creo de manera explícita, ¿no? La colección podemos crearlo de manera implícita. Por ejemplo, podemos poner esto de b.asignatura. En sí todavía no lo vamos a crear. Bueno, el tiempo nos está pisando, sí, ya nos está pisando, ya tenemos un minuto básicamente. Para ello, para crear la base de datos estudiante, ¿no? Vamos a usar la siguiente estructura, donde vamos a insertar el siguiente dato. Entonces, bueno, en estudiante vamos a insertar el siguiente dato, que podemos ver que tiene nombre, edad, y lo bueno del embebido es que podemos meter una materia, la cual va a tener a su vez otra colección implícita, podría decirse, ¿no? Otra estructura dentro de una estructura. Entonces, ¿cómo podemos ver esto? Podemos ver de la manera siguiente: show, en este caso estudiante,
ver que tenemos aquí, esto nos está desplegando, por eso se utiliza el pretty, para que nos muestre de una manera más agradable, ¿no? Podemos ver que se creó el documento dentro de la colección. Y acto seguido lo que vamos a hacer va a ser eliminar la colección, ¿no? Para eliminar la colección pasemos a recordar, para eliminar una colección se coloca pd.collectionDrop, ¿no? En este caso vamos a eliminar estudiante. Y con esto nos indica que ya se ha eliminado el estudiante. Podemos ver que si está o no, ¿no? Podemos ver que ya no hay ninguna colección creada. Entonces, al eliminar la colección, automáticamente se eliminan los datos que están aquí. Como eliminamos la base de datos, pasamos a recordar aquí. Para eliminar la base de datos es db.drop_database, ¿no? Entonces, con eso ya tenemos eliminado mi colegio. Entonces, podemos listar y podemos ver que ya no hay nada. En este caso, ¿no? Ya no se eliminó. Bueno, eso sería